Vamos a analizar un poquito el tema con el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Asambleísta, buenos días, un gusto tenerlo. No sé si me escucha, cómo me está escuchando al otro lado de la línea. Buenos días. Le escucho perfectamente. Un saludo desde la capital de la República, a toda su audiencia en Azuay y el resto del país. Gracias, asambleísta, por estar aquí en este medio de comunicación para informar a la ciudadanía. Yo quiero empezar por ese lado, a pesar de que también vamos a tocar asuntos importantes sobre la restitución de la jueza que emite a favor suya, la jueza Soledad Manosalvas, quien dispuso el reintegro inmediato de usted, que había sido cesado cerca de 31 días sin funciones y que se lo reintegre de manera inmediata. Pero antes de pasar ese tema, yo quisiera tener una opinión con respecto a la liberación del sentenciado Jorge Glass Espinel. Dos sentencias por hecho. 6 años de cárcel por la asociación ilícita en el caso Odebrecht y 8 años de cárcel por cohecho en el caso Sobornos. De aquí, en la primera sentencia, caso de Brecht, 6 años, tenían que pagar 33 millones de dólares, algunos implicados en este caso, mientras que en el caso Sobornos, 14.7 millones. Sale Jorge Glass, pero no deja la plata. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es su opinión con respecto a la salida del sentenciado Jorge Glass? Bueno, yo creo que ese término que utiliza el correísmo de lawfare es el que ahora hay que acusarlos a ellos, porque de alguna manera eso es lo que estamos viviendo, la utilización política de la justicia. Deja advertir que tras esta decisión inconstitucional y ilegal de un juez de Santo Domingo fuera de la jurisdicción que debía conocer cualquier recurso, existirían acuerdos políticos que en las próximas horas y semanas se empezarán a visibilizar. Lo propio ocurrió con el proceso en el caso del Campo Singue, donde, como advertí 2 meses atrás, estaba lista una sentencia declarando la nulidad de este proceso para favorecer principalmente a Jorge Glass. Es decir, sin la sentencia que declaró nulo el caso Singue, Glass jamás podía solicitar la unificación de las penas, la prelibertad y en este caso una triquiñuela judicial que le permite salir en libertad. Sin embargo, el país debe saber que aunque Glass pase a continuar con su condena en una vida tranquila en su hogar, él sigue siendo un delincuente. Asambleísta, ahí justamente para aclarar los términos, sale porque hoy en día medios de comunicación que corean siempre y son afines a la línea correísta, pues dicen salen porque es inocente. Están tratando de posesionar, de hecho, esta idea de que este es uno de los casos más en donde se evidencia que existe una persecución política. Pero lo que omiten aquellos opinólogos y aquellos medios de comunicación es de que tiene 2 sentencias que ya están ejecutoriadas, efectivamente. Entonces yo quisiera que usted aclare este tema. ¿Sale porque es inocente o por qué netamente está saliendo el sentenciado Jorge Glass? Nace primero por una triquiñuela judicial. El país debía primero conocer un informe, una resolución judicial sobre la acumulación de penas. En este caso, las 2 sentencias, la una por asociación ilícita en el caso Odebrecht. No sé si los ciudadanos, si todos conocen de qué se trató. El caso Odebrecht, para ponerle un ejemplo, quedó en evidencia con documentos y el testimonio de los propios ejecutivos de la multinacional brasileña, que el señor Jorge Glass y su tío, que falleció, recibieron 16 millones de dólares. Escuchen la cifra. 16 millones de dólares de la compañía Odebrecht a través de la empresa Glory International. Ese dinero fue a parar a manos del señor Topic, propietario de la compañía Telconet NetLife. Y esos recursos fueron utilizados en la construcción del cable submarino. Fue tan cierto esto que el propio Topic, años después, dijo haber devuelto a Fiscalía 13 millones de dólares.
vea qué bonito, présteme el plasma para ver el partido de la selección, me voy robando el plasma, mejor dicho, y luego que acabe el partido le devuelvo, más o menos así. Es decir, quedó confirmado que la compañía Odebrecht entregó sobornos al sentenciado actual Jorge Glas Espinel. Esto sin contar en este caso la entrega de recursos también al excontralor Carlos Polis. Hay audios, grabaciones, documentos, transferencias en el informe, mejor dicho, en esta contabilidad opaca que se conoce como DROSIS, es decir, toda la contabilidad que manejó la compañía Odebrecht. Ellos dirán que no hay pruebas, pero hay un amazonas de pruebas en el caso asociación ilícita. Y en el caso sobornos, que fue un caso que yo investigué, conocido como arroz verde, la justicia confirmó, la fiscalía confirmó la existencia de al menos 14 millones de dólares de recursos de las compañías contratistas, entre ellas Odebrecht, Equitesa y otras, que fueron pagados y que llegaron a manos de Pamela Martínez, que era la gran recaudadora, y todo este sistema fue manejado por Jorge Glas, Rafael Correa, Alexis Mera. Por eso están sentenciados cerca de 20 altos funcionarios del Correato y los principales ejecutivos de las compañías constructoras. Es decir, Glas tiene 2 sentencias, por sobornos, cohecho, y por asociación ilícita. En total suman 14 años. Escuchen, 14 años. Si usted aplica el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, no podríamos hablar ahí de la unificación de penas y que la pena más alta es la única que prevalece, en este caso 8 años, sino de los 14 años. Es decir, según el COIP, Glas habría cumplido apenas 3 años y un poquito más. Pero según el Código Penal anterior, con el que hacen cuenta los correístas, Glas ya ha cumplido más del 60% de las sentencias. En todo caso, que quede claro que el señor Glas, como usted refiere, no es que ha sido declarado inocente. El señor Glas sigue siendo un delincuente, pero en la casa gozando de privilegios. Y algo mucho más doloroso, no ha devuelto un centavo partido por la mitad, lo cual genera un precedente terrible de impunidad en este país. Cualquier funcionario público roba, saquea este país, paga 3, 4 años, como el caso de Alex Bravo, y regresa a su casa y próximamente a recorrer el mundo con todo el dinero mal habido. Eso se llama impunidad, señor. Asambleísta, ¿cómo puede ser la justicia o cómo es lo que puede reaccionar los diferentes órganos del Estado ecuatoriano para recuperar los cerca de 48 millones de dólares? Porque aquí estamos hablando, como usted bien lo señala, de 2 sentencias. La una, caso sobornos, 33.4 millones y la otra sentencia, la una, caso sobornos. Esta es de 14.7 millones de dólares. Y la otra, y aquí se le dividía esta sentencia con este monto, se le dividía para 20 implicados. Mientras tanto, en la sentencia del caso Odebrecht, en donde está encabezando Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera, Carlos Villamarín, Eduardo Arias, Ramiro Carrillo, Gustavo Masud, José Terán y Clever Verduga, aquí tenían que devolver 33.4 millones, más o menos, sumando los 2 montos, aparte de los años que nos están goleando por ahí, tenía que devolver cerca de 48 millones de dólares. Ni un centavo partido por la mitad se ha visto, quizás que han devuelto aquellas personas que le metieron la mano, no solamente la mano, el codo y hasta el hombro a los recursos públicos. ¿Cómo se puede generar alguna acción para que estos dineros vayan donde deben de ir, en las manos de todos los 18 millones de ecuatorianos? Debe ser una responsabilidad de la justicia, de la Procuraduría General del Estado. Yo puedo decirle que hasta el día de hoy, ya son años de investigación y de acciones judiciales en contra de Odebrecht, pero hasta el día de hoy no existe una línea de base siquiera de la Procuraduría General del Estado que señale este es el monto de indemnización que debe pagar la compañía constructora al Estado ecuatoriano. En el caso de Alex Bravo, este señor salió en libertad, está gozando ahí en piscina como otro de los tetones de esta patria, goza y ostenta en redes sociales
no puede salir del país, pero ¿para qué va a salir del país si está protegido por la policía? Es decir, antes la policía les cuidaba en las cárceles, ahora la policía les cuida en sus casas con todas las fortunas. Alex Bravo manejó no menos de 100 millones de dólares en sobornos y en comisiones en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. ¿Cuánto devolvió al Estado? Cero. No, perdón, me equivoco. $37,000. La Procuraduría General del Estado anunció en una rueda de prensa que incluía ceviche incluso, creo que se gastaron $2,000 en la rueda de prensa, anunció que había recuperado $37,000. Esto ofende la dignidad de los ecuatorianos. Las cifras que usted ha referido en los dos casos por los que está sentenciado Jorge Glass le podrían significar al Ecuador 3 hospitales equipados en las principales ciudades para atender a la gente humilde, a la gente que tiene problemas de salud. 3 hospitales equipados. Pero aquí, reitero, no se ha recuperado un solo centavo partido por la mitad. Y ya vendrán los nuevos gobernantes, los candidatos y los politiqueros a decir que luchan contra la corrupción, si ellos son la corrupción. Asambleísta, entonces nos quedamos con una mano adelante y otra atrás, en términos figurados, porque salen por un lado los sentenciados, aquellas personas que han delinquido, porque no es otra cosa más. Alguien que tiene 2 sentencias en firme ejecutoriada no es de que está por actos de corrupción, como utilizan el eufemismo, sino porque son ladrones. Pues, le han metido la mano y todo esto al Estado ecuatoriano. Entonces, nos quedamos los ecuatorianos viendo el milagro de que quizás pueda existir alguna posibilidad de esta recuperación de los 48 millones de dólares, o ya pues, ya robado está y debemos de quedarnos así. Mire, esa es la paradoja de este país. El Ecuador está sometido a la delincuencia común y a la delincuencia organizada. Uno sale de casa y corre el riesgo de que en un semáforo sea asaltado, que le roben el celular o le roben el auto o lo maten. Pero mientras la sociedad ecuatoriana, la totalidad de ciudadanos, exigimos al gobierno medidas de seguridad en contra de la delincuencia, este mismo Estado es el que está abriendo la puerta de atrás para que salgan delincuentes muy peligrosos. El país debe saber que más peligroso es un delincuente que utilice el Estado para robar los fondos de todos que un delincuente que le amenaza en la calle con un cuchillo y le roba el celular. ¿Quién es más peligroso? Más peligroso es Jorge Glass que un punga, por supuesto, pero a esos delincuentes políticos que utilizaron el poder para saquear los fondos públicos, el Estado les premia con arresto domiciliario. Asambleísta, así es. En este ritmo podemos ver que quizás el próximo que tal vez puede estar por aquí aterrizando en el Estado ecuatoriano pueda ser el prófugo Rafael Correa Delgado. Sin duda, pues ya está en los corazones y en las vallas. No hay esquina de esta patria donde no esté empapelado, ¿sí?, de forma ofensiva, cínica y sin vergüenza, con vallas millonarias. El Ecuador tiene que saber que cada valla, más o menos, cuesta entre 3,500, 5,000 y otras hasta $9,000 las vallas iluminadas. Y el país está pintado de RC5 como una marca maldita. Es decir, estamos hablando de millones de dólares que está regando el correísmo por todo el país. Con una valla puede comer un barrio. Un barrio de la ciudad de Cuenca puede desayunar con el costo de una valla. Estos señores tienen que explicarle al país de dónde sale ese dinero. Sin duda ese dinero no tiene un registro lícito. Ese dinero es parte de la fortuna malavida que se llevaron de esta patria. Y hoy ellos están exhibiendo a sus delincuentes. En este país está prohibido presentar los rostros de los delincuentes, pero ellos ponen a un mega delincuente en las vallas y a veces ponen a 2. Tengan un poco de decencia, al menos un delincuente por valla, no 2. Muy bien, asambleísta. Nos parece bastante interesante lo que usted hace referencia a lo que pasa justamente en la justicia, pero aquí hay que preguntarse efectivamente qué es lo que pasa con el tema de la justicia, porque hay un asunto relacionado en donde también usted ha generado una serie de cuestionamientos
a quien hoy en día, por ejemplo, está en la Corte de Justicia, al doctor Saquicela, y por el otro lado está en la Asamblea Nacional el señor Virgilio Saquicela, que igualmente ahí tienen, no sé si que tendrán un parentesco o no. Pues, ¿qué decir de estas dos instituciones que deben de velar efectivamente por la seguridad hasta jurídica del mismo Estado ecuatoriano? Y es que están dejando mucho que desear estas dos entidades muy importantes del Estado ecuatoriano. ¿Qué decir frente a aquello, asambleísta? Bueno, ya he dicho demasiado. A veces hablar, y a mí me cuesta por hablar. Vea usted por escribir un mensaje en la red social de Twitter. Fui suspendido por 31 días y me han planteado 3 querellas penales en la Corte Nacional de Justicia, en donde el señor presidente Iván Saquicela ahí sí ha sido ágil, ¿sí? Cualquier gran atleta cuencano como Jefferson Pérez queda corto frente a la velocidad de este señor para solicitar que se levante la inmunidad parlamentaria mía en el Parlamento. Y el otro, el primo, corriendo, porque son parientes, ha actuado en sincronía de acciones para responder a quienes están arriba de ellos. Ellos son tornillitos, los primos Saquicela son tornillos de una gran industria política para controlar el poder liderada por el correísmo y su prófugo principal, Rafael Correa Delgado. Usted me decía anteriormente que ellos estarían preparando otras acciones. Claro que están preparando otras acciones. En la Corte Constitucional, de lo que yo conozco, hay al menos 2 procesos orientados a declarar la nulidad o algo por el estilo. Yo no soy abogado, pero tampoco soy tonto, del caso Sobornos, que es justamente este caso por el que está sentenciado Jorge Glass y Rafael Correa. El país tiene que saber, además, y viven con el cuento de que ya viene Jesucristo, ¿no? Es el mismo cuento que se ha proclamado desde hace 2000 años, lastimosamente utilizan este recurso de victimización de los delincuentes. Ya viene Correa, ya viene Correa. Lo mismo decían con el delincuente de Abdalá Bucaram. Déjenlo volver, por favor. Ya viene Abdalá a resolver los problemas. Ya viene Abdalá. Ya viene Rafael a resolver los problemas. Si ustedes leen el artículo 68 reformado del Código Orgánico Integral Penal, que fue modificado justamente por consulta popular del 2019, si no me equivoco, ningún sentenciado por delitos de peculado, cohecho, concusión, lavado de activos y otros puede ser candidato durante los próximos 25 años. Es decir, mañana incluso pueden salir en libertad, como está saliendo, no en libertad, a continuar su pena en su casa, Jorge Glass, pero nunca, nunca, en 25 años, ni Rafael Correa ni Jorge Glass podrán ser candidatos. Entiendan bien. Es decir, Rafael Correa, luego de cumplir la pena de 8 años, que no la está cumpliendo, tiene que esperar 25 años para ser candidato. Es decir, cuando Rafael Correa tenga como 90 años, el mayorcito con bastón o en silla de ruedas podrá aspirar a la presidencia de la República. Asambleísta, ¿cómo combatir entonces la corrupción si quienes la denuncian a la corrupción son objetos de persecución? Usted me está hablando claramente 2 elementos. Por un lado, Iván Saquicela, que es cuencano, efectivamente quien aquí tiene muchos de los cuestionamientos de los mismos azuayos y se sienten no representados por el señor Iván Saquicela, quien debe de luchar en contra de la corrupción no la lucha. Y en el otro lado, en la Asamblea Nacional, usted por denunciar la corrupción, le empiezan a generar una serie de trabas. ¿Para qué? Por un lado, para levantarle la inmunidad y votarlo a la justicia, porque ahí sí se aplica la justicia. Entonces, la pregunta aquí puntual es cómo se lucha contra la corrupción. Parece que es algo imposible de luchar cuando las entidades, quienes deben de hacerlo y no los asambleístas, en el caso de usted, por ejemplo, pues no cuentan con el respaldo para darle duro y de frente a la corrupción. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en mi caso yo sí cuento con el respaldo, ¿no? Usted mismo respalda las acciones, no, no mías exclusivamente, las acciones de un legislador. Yo fui elegido para eso y por eso me pagan ustedes. Yo no fui elegido para reunirme en las noches en la casa de un político y comer pizza.
Esas son las acciones que cuestiona la sociedad, que el presidente del primer órgano del poder del Estado, como la Asamblea Nacional, y el presidente de la Corte Nacional, ¿sí?, que tienen el mismo apellido, se reúnan con políticos en un domicilio para tratar temas relacionados con juicios políticos. Esto es inmoral, indecente. Esto vulnera cualquier principio de ética pública. Tampoco es moral que el presidente de la Corte Nacional de Justicia y juez de la causa del caso Sobornos vaya a visitar a un prófugo de la justicia, como yo he denunciado en un video. Obviamente ellos no me quieren por eso. Y por esa razón han recurrido a la justicia, a ellos mismos, a su propia justicia, para limitar mis derechos e incluso intentar sacarme de la Asamblea Nacional. Ya Asambleísta, verá que... muy bien, pero ahí, ¿cómo meterle un gol a la corrupción si quienes son los arqueros de ahí son los primos Aquisela? Bueno, el país entiende claramente aquello, por eso yo le aseguro que el 90% de ecuatorianos no está de acuerdo con las prácticas del actual liderazgo de la Asamblea Nacional, creo que mucho más, del 96%. Creo que apenas el 4% confía en esta Asamblea Nacional. Y lo propio en el liderazgo del señor Iván Saquicela en la Corte Nacional de Justicia. El 98% de los jueces provienen de un vientre, ¿sí?, de la placenta del correísmo. Ahí están. Esos jueces fueron elegidos durante el correato y sin duda tienen una escuela, por aquellos han sido formados. Los pocos casos que se han ganado lo hemos hecho a pulmón, gracias al periodismo de investigación y a una sociedad profundamente crítica. Yo no me he hecho flores, pero sin duda un equipo muy pequeño de periodistas de este país fuimos quienes iniciamos de forma valiente estas causas que han acabado con sentencias. Entonces sí se puede luchar contra la corrupción, no necesariamente desde un cargo público. Aunque La gran tengan, mayoría de ecuatorianos apoyan y respaldan la... bueno, de acuerdo, aunque tengan arquerazos en estas instituciones públicas, No le escuché. asambleísta, y le digo el tema de la corrupción porque imagínese lo que le sucedió a usted, suspendido 31 días, y efectivamente a través de una acción de protección que usted presentó el 11 de noviembre, un día después de que fue suspendido 31 días por el CAL, pues se generó esta situación. Que se lo reintegre a usted a la Asamblea Nacional. ¿Usted va a retomar la presidencia de la Comisión de Fiscalización? ¿Cuándo será, asambleísta? Bueno, la sentencia de la jueza Soledad Salvas es de cumplimiento obligatorio e inmediato. Ayer a las 3 de la tarde la jueza leyó su sentencia y estuvieron presentes en audiencia los representantes de los 5 legisladores acusados y también de la Asamblea Nacional. Así es que el presidente de la Asamblea sabe que tiene que cumplir de forma inmediata. De lo contrario, la normativa es clara. Aquel funcionario público que se resista a cumplir una orden judicial puede ser removido de su cargo, destituido. Es decir, yo en la práctica el día de hoy me estoy reincorporando a mis funciones como legislador, como presidente de la Comisión de Fiscalización, a continuar con mis actividades, y queda un precedente importante para los legisladores, para la sociedad. La sentencia de la jueza es muy clara. Nadie, por más poder que ostente, puede vulnerar el derecho. A mí se me suspendió de mis funciones de legislador sin norma expresa, es decir, no existió norma. Lo que hizo este grupo de asambleístas en el CAL fue lo que señala magistralmente el colega periodista José Hernández. Se han convertido en una policía del lenguaje. Ellos son los que califican y deciden el contenido y el valor de las palabras. Uno no puede escribir un mensaje en redes sociales porque ellos pueden, con el poder que ostentan, suspender a un legislador. El artículo 171, numeral 5 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece claramente cuáles son las causales para suspender a un legislador por faltas muy graves. Y dice claramente, emitir criterios y opiniones cargadas de odio o discriminación en las sesiones del Pleno, de las comisiones legislativas o del CAL. Pero a mí
vulnerando este artículo, se me suspendió por haber escrito un mensaje en la red social de Twitter. Es decir, en este país se ha condenado a la posibilidad de que un ser humano, de que un legislador pueda emitir opiniones en una red social. Y esto es lo que sanciona la jueza. No existe norma para sancionar a un legislador. Y esto es muy bueno para los demás legisladores, porque mañana ningún otro colega podrá ser sancionado utilizando este artículo de la ley orgánica y a perseguir los derechos de los ciudadanos a expresarse libremente en las redes sociales. No es de que lo están entendiendo mal, entonces los asambleístas, quizás el pleno, ellos lo consideran de que está trasladado directamente al Twitter y no directamente a donde se sesionan los asambleístas, porque esa sería la única causal. Usted bien lo ha señalado, que por emitir criterios quizás que vayan aludiendo a ciertos personajes de la política, pues pueda tener algún tipo de sanción. Si no lo emitió usted en el pleno, lo emitió directamente en la red social de Twitter, entonces, ¿por qué efectivamente termina siendo la sanción? Entonces, aquí yo planteo, quizás lo están entendiendo de que el pleno no es la Asamblea Nacional, sino el pleno es el Twitter asambleísta. No va por ahí. Ellos llegaron a la conclusión, y eso lo expusieron ante la jueza, uno de los abogados, porque enviaron al menos 3 o 4 abogados muy jóvenes, niños del derecho, y no tenían problema. Ellos dijeron claramente en la audiencia que son abogados expertos graduados en Europa y que había que respetarlos. Ellos habían estudiado derecho constitucional en Europa, estos chiquitos. Y uno de estos chiquitos abogados tuvo la osadía y muy livianamente de decir que lo que ha hecho el CAL, porque no está escrito, debería estar escrito, ¿no? Aquel legislador que pronuncie adjetivos o criterios de odio en contra de otro en redes sociales debería ser o debe ser suspendido. Así debería estar en la norma, algo parecido. Pero eso no existe. Y a nadie se le puede sancionar sin que exista ley. Esto es clarísimo, eso lo sabe un estudiante de preuniversitario de Derecho. Pero ese abogado de Marcelo Holguín dijo en la audiencia que lo que había hecho el CAL al no existir norma expresa es una maravillosa interpretación evolutiva. Pero por Dios, Hitler o algún dictador necesita de estos abogados. Maravillosa interpretación evolutiva, algo así como el Charles Darwin del derecho constitucional. Si no existe norma expresa, entonces estos señores autócratas pueden interpretar y castigar al maldito. Más o menos eso es lo que dijo este abogado. Eso es lo que Correa hizo en este país durante 10 años. Como no había norma, ellos interpretaban la norma y perseguían a sus detractores, a los disidentes, a los que pensaban diferente. Y eso es lo que hacen ahora con el micropoder que tienen en la Asamblea Nacional. Pero ya ven que les hemos parado. Usted dice que se le nota medio agobiado. No, señor. Vamos a ganar esta y todas las batallas. El país es un país inteligente, es un país maduro. Muy bien, también ha existido, no sé si llamarlo amenazas o advertencias de aquel asambleísta, me refiero al señor Aliaga, quien ha señalado directamente de que no solamente ahí lo va a ver, sino lo va a ver en los tribunales. ¿Qué pasa en ese caso? Por ejemplo, no veo que el CAL actúe con la misma agilidad que actúa hacia su persona. Aquellos asambleístas que se toman y que disfrutan en esa piscina bien bonita y bien hermosa allá en Miami. ¿Cuál ha sido la sanción que ha emitido, por ejemplo, el CAL hacia aquel asambleísta, en donde debe de tener en cuenta el tema de la probidad de todo funcionario que está al frente de una institución o de toda autoridad? Se debe de revestir de probidad, pero en este caso no hemos visto que actúe con la misma celeridad el CAL, como actuó con usted con el asambleísta que estaba en la piscina en Miami. Usted lo ha dicho con absoluta claridad. La Asamblea Nacional nunca, que yo sepa, ha investigado o ha dispuesto una investigación o le ha solicitado al asambleísta Aliaga que justifique y explique por qué razón
aparece en una piscina del imperio que los socialistas denostan, porque ellos son críticos del imperio, maldito imperialismo, así son, ¿no? Pero allá se van a bañar. Aparece en esa piscina con al menos 3 prófugos de la justicia, pero nada más y nada menos que Javier Jordán y Pablo Mendoza, acusados del robo de millones de dólares en época de pandemia. Es decir, un legislador que no tiene problema, que no tiene empacho en ir a meterse en una piscina con prófugos de la justicia de un acto de corrupción bárbaro. O sea, robar a los hospitales públicos en tiempo de pandemia no es cualquier delito. Y la asamblea hasta el día de hoy, el señor Saquicela le ha pedido cuentas al señor Aliaga. Al que le ha pedido cuentas y le ha perseguido es al que publicó esa fotografía. A mí me importa 3 hectáreas lo que diga el señor Aliaga. Y 3 hectáreas es un bonito término, no es ofensivo. Si él me quiere ver en los tribunales, pues yo estaré ahí. Pero lo que el país no quiere es ver a los legisladores en una alberca con delincuentes. Así es, así es. Asambleísta, ¿qué va a pasar? Finalmente se nos termina el tiempo. ¿Qué va a pasar con el tema de la comparecencia de Capaya, no? Lo llevaron a la Asamblea Nacional, no quisieron que hable Carlos Pareja Llanuselli ahí, le interpelaron a usted en la presidencia y fue un show bastante interesante porque el asambleísta Cuero decía no y le interpeló directamente la presidencia de la Asamblea, la presidencia de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué va a pasar ahí? Por ejemplo, hay algunos nombres que se dio a conocer y uno de ellos hasta hace referencia al tema de candidatos. Y ese es un asunto que también hay que tener en cuenta. Estamos a vueltas de las elecciones, pero sin embargo en esos asuntos salen nombres de personas que están participando en elecciones. Primeramente por ahí, ¿qué va a pasar con Carlos Pareja Llanuselli? Ya queda ahí nomás, ya dijo lo que tenía que decir, los 5,000 millones de dólares se hicieron humo, nadie va a responder por aquello, o a quién se le va a pasar esta factura. Bueno, yo tengo que despedirme porque tengo que ir a la asamblea, si no me van a multar de entrada, ¿verdad? Por su culpa. En efecto, la comparecencia de Carlos Pareja tuvo un objetivo, que era transparentar algunos temas, y creo que quedaron claros. No solo esta trama enorme de corrupción por la entrega de nuestro petróleo a China, que habría significado un perjuicio de 5,000 millones de dólares, y esta investigación también la llevaba adelante la justicia de los Estados Unidos. Hay varios detenidos y procesados allá, y también otros aquí por acción ya de la fiscal Diana Salazar, sino también las referencias de Carlos Pareja de que había entregado dinero al ex fiscal general del Estado, el fiscal 100 sobre 100, Tío Galito, ¿se acuerda? El que se robó una mansión de los alemanes, que yo mismo denuncié por el año 2011. Eso es muy importante, ya Fiscalía ha abierto otra indagación previa. También dio cuenta del pago del hospedaje y de una reunión de fiscales en el Hotel Macana de la provincia de Esmeraldas. Todos estos casos están siendo judicializados. Entonces vea usted que sí tiene sentido el trabajo de la Comisión de Fiscalización, más allá de que un asambleísta o 2 asambleístas del correísmo golpeen la mesa o apelen la presidencia de la comisión. Y yo le dije al asambleísta Cuero, pues oiga, no, va a romper la mesa y la mesa es del Estado, por favor, cuide la mesa. O sea, nada le ha hecho mal. Ya cuando empiezan a golpear la mesa es que les falta eso, ¿no? Muy bien, asambleísta. Le quiero agradecer por atender este medio de comunicación y bueno, hay que seguir apoyando las causas justas en el tema de la corrupción desde la Asamblea Nacional. Gracias a Fernando Villavicencio.